seguimos en hashtag internacional con numeral Conexión Iraní y le propongo que miremos una nota sobre Irán en América Latina. El fiscal Alberto Nisman documentó la presencia de Irán en América Latina y encontró evidencia de que Irán está construyendo redes de inteligencia idénticas a las del responsable de los atentados en Argentina en toda la región, desde Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Surinam y Guyana. El atentado de la AMIA fue la confirmación de la presencia de Hezbollah en América Latina. En su informe, Nisman acusó a Irán de haber desplegado una amplia red terrorista en América del Sur. En 2012, Estados Unidos denunció la presencia de una célula de Hezbollah en la Triple Frontera y alertó a los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay sobre la posibilidad de que estuviera preparándose un atentado en cualquiera de estos tres países. En medio de esta investigación, en enero del 2013, Argentina firmó un memorando de entendimiento con Irán. Consta de 9 puntos, cuyo eje principal gira en torno a la creación de una comisión de la verdad, compuesta por juristas internacionales para la cooperación con toda la investigación judicial y la posibilidad de que representantes de la justicia argentina puedan interrogar a los sospechosos iraníes sobre quienes pesa una notificación de captura de la Interpol. Alberto Nisman acusó a la presidenta argentina, al canciller Héctor Timerman y a dirigentes políticos cercanos al gobierno de poner en marcha un plan delictivo destinado a brindar impunidad a los imputados de nacionalidad iraní acusados por el atentado de la AMIA. Este plan, según Nisman, incluyó negociaciones secretas y públicas con los iraníes, con el fin de dar de baja las circulares rojas de la Interpol para la captura internacional de 5 de los acusados. Esto a cambio de incrementar el intercambio de granos por petróleo entre los dos países. En julio de 2013, la presidenta Cristina Fernández no permitió que Alberto Nisman viajara a los Estados Unidos a testificar frente al Congreso acerca de las pruebas que tenía como respaldo de su investigación. Bueno, yo creo que debemos hacer al aire la aclaración que estábamos haciendo fuera del aire, y es cuántas causas hay hoy en día que tienen que ver con el atentado, Rodolfo. En realidad, con el atentado hay 2 causas. La primera causa tiene que ver con los atentados y la segunda causa tiene que ver con los encubrimientos de los atentados. Cuando la causa se quiso llevar a juicio, como explicaba el diputado recién, esta causa el juez dijo que este era un mamarracho, era algo impresentable, que había que llevar a juicio a cada uno de los responsables de haber llevado la investigación. De ahí es que surge el procesamiento del expresidente Carlos Menem y el ex juez que estaba a cargo de la causa de la AMIA, que se llama José Galeano, junto con otros que estaban implicados en la investigación del mismo. Es ahí donde el fiscal Nisman presenta y estas personas son procesadas por la justicia argentina. Y está pendiente el juicio oral. Y está pendiente el juicio oral, que no se procesaron. Hay una acusación del fiscal Nisman y está pendiente el juicio oral que se realizaría este año. Que se demoró mucho también, dicen, hace más de 5 o 6 años que está esa causa que todavía no llegó a juicio oral. Y por el otro lado, el fiscal retomó la causa por el juicio oral. O sea, este mamarracho que presentaron estos personajes por los cuales fueron acusados y son procesados en la actualidad, el fiscal Nisman agarró la causa central, o sea, ¿quiénes son los responsables de la causa AMIA? De ahí se desprende algo más ahora. ¿Qué es lo que se desprende? Es que el fiscal Nisman, 4 días antes de su muerte, presenta una denuncia diciendo que el gobierno de Cristina Kirchner, con Cristina Kirchner, el ministro de Relaciones Exteriores Héctor Timerman y Delía, por un lado, que es un representante político, y La Torre, creo que es un diputado en la actualidad, un dirigente político, son los responsables de también encubrir la causa principal, que son los atentados a la AMIA. O sea que estamos hablando por lo menos de 4 causas paralelas a lo que es la causa principal de la AMIA. Esa es una cuestión, pero también la presentación, bueno, ahí entramos en el tema ya del tema de la muerte en sí del fiscal Nisman. Creo que hay un error. En la primera alocución que hizo Cristina, para mí fue desacertado que se anticipase a los hechos, tal como hizo el periodismo también, pero a las verificaciones, a las autopsias, todo. Pero ella no sostuvo que fue un suicidio.
ella puso entre puntos de interrogación, dijo un suicidio, es decir, dando a entender, había muy pocos elementos todavía. El secretario de Seguridad dijo que fue un suicidio. Sí. Bernie la primera vez que habló, que depende de la presidenta, habló del secretario suicidio. En realidad nadie puede hablar de nada porque hay una investigación abierta que no llegó a ninguna conclusión. Perdóneme, diputado, pero ahora hay una autopsia realizada de los peritajes de los forenses, que el disparo provino a menos de un centímetro de su cabeza. Sí. Entonces, y además está sentado por la fiscal a cargo, Viviana Fein, de que no había manera de que interviniese una tercera persona en eso. Eso es prematuro. Si no, la fiscal no estaría revisando las cámaras del edificio. O sea, hay una investigación que está abierta. Y ella lo explicó, sí, muy abierta, pero el cadáver quedó impidiendo la entrada. En realidad está abierta para poder sacar todas las posibles hipótesis. Sí. Ella demostró de que no podía ser, salvo en alguna película, el que haya visto la película de Starain, Los últimos días de la víctima, en donde hay efectivamente un asesinato que pasa como un suicidio, ¿no es cierto?, en una sala de baño. Pero en este caso quedó el cadáver así, dice, es imposible de que no hayan quedado trazas de que alguien arrastró el cuerpo hasta ahí. Son todas especulaciones, hasta que la justicia no arribe a una conclusión. Eso fue después de los peritajes de los forenses. Ni siquiera hay exámenes toxicológicos, el tema de nada. No vamos a resolver este problema. ¿Cómo se manejó la información, Laura? Perdóname. Por ejemplo, en periódicos como Clarín, en donde se anticipaban noticias de una manera bastante incendiaria, ¿no es cierto?, cargadas de intencionalidad. Me parece que eso sí es una clave de las explicativas de por qué, ¿no es cierto?, la gente emotivamente se movió acusando, dando a entender que fue efectivamente una... Aparte, creo que la presidenta dijo que fue un homicidio. Y por eso... Sí, digamos que no colaboró para que la causa pueda seguir su curso natural. Sino que podía dar lugar a una especie de suicidio inducido, es decir, que hubiese un chantaje detrás de esa... Son todas especulaciones que hasta son especulaciones, por supuesto. ¿Les parece si pasamos a las preguntas de los televidentes? Porque aquí yo creo que hay preguntas importantes para poder entender desde aquí, desde Colombia, lo que está pasando allá. Andrés Correa quiere saber por qué... ¿Qué otro elemento? O sea, aquí, diputado, usted ha sido sumamente crítico del memorando, como lo ha sido, mucha gente en Argentina. ¿Qué otro elemento se podría haber usado para poder avanzar la causa si no se firmaba este memorando? Si Irán no entrega a los imputados, la justicia argentina no los puede juzgar. La única manera de avanzar con la causa es que estos imputados sean detenidos en algún momento si viajan por el mundo. Por eso la importancia de las órdenes de captura internacionales. Otras alternativas que se han evaluado y que promueven algunos en la Argentina es establecer el juicio en ausencia, pero para la Argentina eso es inconstitucional. La Argentina nunca admitió los juicios en ausencia y esto sinceramente pienso que es poco viable de que sea una alternativa que vaya a establecerse en la Argentina. Bueno, Natalia Salas quiere saber por qué se casó, se saltó ya al tema, a la conexión iraní y no se exploró una conexión israelí en lo que tiene que ver con, el asesinato de Nisman, porque si las fuerzas israelíes han operado en Argentina. Hay algo de eso. No un se periodista descarta argentino, cualquier cosa sobre la... Santiago O'Donnell. ¿Qué pasó? En el año 2011, él recibió unos 2.500 archivos de Assange, de Wikileaks. Él escribió 2 libros a propósito de eso, sobre donde aparecen una cantidad de comunicaciones, ¿no es cierto?, entre el fiscal Alberto Nisman y la embajada de Estados Unidos en Argentina, en donde él anticipaba los actos judiciales que se iban a emprender alrededor de la causa AMIA antes a los diplomáticos americanos que al mismo sistema de la justicia argentina. Entonces, ahí escribió 2 libros O'Donnell alrededor de eso. Hay que aclarar que O'Donnell no es un periodista kirchnerista, ¿no es cierto? Él también entabló denuncias al vicepresidente, a Amado Boudou. El director de Página 12, donde él escribe, no le permitió publicar esos artículos en su momento.
porque de alguna manera enternecían también la imagen del gobierno, ¿sí? Porque estaba operando, otra vez volvemos al mismo, ¿no es cierto?, con un servicio de inteligencia que es un servicio de inteligencia realmente muy permeado por prácticas que son ilegales. Por ejemplo, el sistema de escuchas, cuando no hay un delito establecido, es algo que es bastante ilegal, ¿no es cierto? Bueno, los servicios de inteligencia no se caracterizan por hacer actividades legales. Claro, por eso la pregunta yo le quería hacer... La labor que ellos llevan a cabo supuestamente siempre está en el borde de la legalidad. Bueno, primero aclaremos que Cristina Kirchner sí dijo que esto era un suicidio. Daniel Bustos tuvo la gentileza de buscar la carta de Cristina ella lo aclaró, Kirchner y ella lo puso entre como signo de pregunta, ¿suicidio? Claro, pero adelante dice que un suicidio es una cosa terrible, un suicidio es, la gente tiene que estar muy presionada, o sea, aquí es verdad que, la muerte de una persona siempre causa dolor y pérdida entre sus seres queridos y consternación en el resto. El suicidio provoca además en todos los casos primero estupor y después interrogantes. ¿Qué fue lo que llevó a una persona a tomar la terrible decisión de quitarse la vida? En el caso del suicidio, el fiscal a cargo de la causa, es verdad que está entre comillas, pero claramente está haciendo, digamos, referencia. Pero aclaremos algo de la pregunta anterior. O sea, las hipótesis que se manejan de ninguna manera involucran al Estado de Israel en la muerte del fiscal. En todo caso, lo que se está especulando es hasta qué punto esto no es consecuencia de una maniobra de los organismos de inteligencia que están descontrolados y que estarían operando en contra del gobierno. Entonces, esa es una hipótesis alternativa al hecho de que haya una decisión del Estado argentino de generar la muerte del fiscal. Bueno, también hay otra hipótesis. Me parece importante aclararlo, porque acá se desliza que debiera investigarse una pista de que Israel mandó matar al fiscal Nisman, y está claro que la comunidad israelita en la Argentina apoyaba la investigación y claramente se manifestó consternada y reclamando que se esclarezca el homicidio. Sí, pero también hay que leer, hay que ver el pantallazo general, digamos. Hay varias hipótesis. De hecho, hace, como habíamos dicho recién, más de 20 años que se está investigando esta causa. Una de las hipótesis que varios periodistas habían establecido pruebas periodísticas que llevaban a la participación de terceros países que no eran ni Irán ni Siria. Y lo que establecían es que sí existía la participación indirecta de los servicios de inteligencia, específicamente de Israel y de Estados Unidos, en guiar la causa argentina hacia Irán por una causa muy específica, y era justamente el tema del desarrollo nuclear que tenía Irán y que tiene actualmente. Por lo tanto, le convenía a estos dos servicios de inteligencia respaldados por sus respectivos países esta idea de inculpar a Irán de otra causa. Si le convenía a Estados Unidos e Israel enfocar la causa de AMIA hacia Irán, ¿por qué le convenía a Argentina acercarse a Irán a través del memorando de entendimiento? Y esa es la segunda parte. ¿Cuál era la apuesta política? En realidad de Argentina? nosotros tenemos que saber que los principales socios estratégicos de Argentina en la región son dos. Uno es Venezuela y otro es Brasil. Para esos dos socios, Irán sigue siendo un socio extrarregional muy importante. Sobre todo en esta cuestión de poder contrabalancear la postura de poder que está teniendo Estados Unidos e Israel en la región. Por lo tanto, Argentina tenía que volcarse por una de las dos opciones. Yo creo que la explicación política del memorándum, más allá de que no iba a tener un resultado político, era obvio que Irán no lo iba a aprobar y no lo ratificó. Era también muy obvio que tiene que ser como un memorándum entre dos países, algo muy, digamos, banal, algo que no deje las cosas muy en claro, porque si no ningún país lo firma, ningún país se va a comprometer a hacer algo que lo perjudica, más allá de que se sienta que es responsable en las acciones que otro país lo acusa. Por lo tanto, creo que la maniobra política de Argentina está orientada hacia ese lugar, no a encubrir, sino a buscar una vía que pueda ser viable para ambos estados, cosa que no fue. El único interés de Irán era que levantaran las órdenes rojas internacionales. Pero no dependía de él. Está claro que ese era el único interés, porque de hecho después no se ratificó. Para responder a la pregunta de nuestro oyente, televidente, sí, ¿por qué no se indagó una hipótesis de otro tipo, ¿no es cierto? Yo creo que hay que establecer una diferenciación muy clara. Una cosa es hablar de comunidad judía, que es muy importante en Argentina. Otra cosa es hablar de comunidad israelí.
porque creo que hay una diferencia fundamental a aclarar, que es entre la confesión religiosa, ¿no es cierto?, de toda una comunidad y la adhesión a las actuales políticas israelíes. Hay un hecho que estamos pasando por alto. Un periodista que supuestamente se refugió, pidió exilio, ¿no es cierto?, de Israel luego de denunciar la muerte de Nisman. Que fue muy extraño porque les dio hasta reportajes en eso y en Israel, ¿no es cierto?, como si fuese un perseguido político. Yo creo que eso hay que aclararlo, es decir, puede haber muchas críticas al gobierno de Cristina Kirchner sobre todos los aspectos que se quieran, pero no me parece que sea un gobierno que persiga, ¿no es cierto?, a los periodistas o que... Bueno, aparte un dato que se nos escapa. Solo revelaron información, no está probado que lo hayan perseguido, pero sí el gobierno hizo pública pasajes aéreos de la aerolínea estatal. O sea, hizo pública información que debiera ser reservada. Sí, pero a posterior. ¿Sobre quién? Sobre este periodista. Sobre este periodista. En la dirección de Twitter del gobierno. La verdad, muy poco serio. Nos vamos a una segunda pausa y ya volvemos.